Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo seminario organizado por Derecho Animal en Perú. Muchísimas gracias por unirse el día de hoy. Como sabrán, Derecho Animal en Perú es una organización cuya misión es la promoción y el desarrollo del derecho animal aquí en nuestro país, en Perú, en la academia y también en la práctica jurídica a nivel nacional. Mi nombre es Isaac Peña Lobato, soy responsable del área académica aquí en DAP. Y antes, digamos, de empezar con la ponencia de la doctora Marcia, vamos a señalar el formato del día de hoy. Primero vamos a empezar con una exposición de nuestra expositora que será aproximadamente de 40 minutos. Esta parte del seminario es la que va a ser grabada y el video será compartido posteriormente en nuestro canal de YouTube, al que pueden visitar. Después tendremos aproximadamente también 45 minutos para preguntas y comentarios. Y esta parte no será grabada para que todos y todas podamos participar activamente y también con espontaneidad. Así que están invitados, invitadas a participar en esta conversación del día de hoy. Para participar, recuerden que deben utilizar la función de levantar la mano que van a encontrar en el botón de reacciones y luego yo habilitaré su audio para que puedan participar directamente en la conversación. También pueden escribir sus preguntas y comentarios en el chat, aunque vamos a priorizar siempre la participación directa. Así que estamos grabando la exposición y que podrán ver y compartir después también luego en nuestra página web y en YouTube. Entonces, con todo lo explicado, vamos a empezar con la presentación de nuestra expositora el día de hoy y que es un grato placer porque se trata de nuestra directora, de Marcia Condoy Truyenque. Ella es abogada peruana que actualmente es investigadora doctoral en la Universidad de Helsinki. Su disertación doctoral trata sobre la construcción de una teoría sobre la agencia legal de los animales en el derecho. Y este es parte del proyecto Agencia en el Derecho, dirigido por Visa Kurki y financiado por el Consejo de Europa. Anteriormente, Marcia obtuvo una maestría en Derecho Animal de la Universidad de Lewis and Clark, donde se graduó con honores en 2019 también abrió el área de Derecho Animal en la firma legal donde es socia, que es Preston Plus, firma legal, la cual es la primera firma legal con un área especializada en Derecho Animal. De esta área, Marcia ha llevado litigios constantes sobre animales, algunos de ellos referidos a familia multiespecie, que es justamente el tema de hoy. Marcia, nuevamente cabe resaltar que es nuestra directora en Derecho Animal en Perú. Así que comenzamos. Marcia, mucho gusto tenerte aquí y un gran placer que puedas exponer sobre un tema tan importante como es la familia multiespecie. Adelante. Hola a todos, muchas gracias por conectarse, por participar de nuestros eventos académicos y bueno, gracias también por interesarse por este tema. Creo que solo para hacer un disclosure es que no teníamos previsto en un inicio que yo exponga, me siento un poco raro exponiendo en nuestros propios seminarios, pero un expositor solamente canceló el seminario de febrero, así que aquí me tiene. Entonces voy a aprovechar para presentarles hoy día una investigación que hice todavía en 2022, pero la he actualizado con nuevos casos y se trata de la familia multiespecie. Y como dijo Isaac previamente, em, he tenido la oportunidad también de ser la abogada en alguno de los casos. Entonces, voy a estar muy feliz de compartirles este tema. Creo que es un tema que necesita más exploración y en el que hay mucho futuro, al menos en Latinoamérica. Y he visto también que hay muchos casos en Europa, pero el día de hoy me voy a referir únicamente a Latinoamérica. Y ya después estaré comentando algunas cosas que han surgido en otros países de Europa y probablemente alguien también quiera compartir sus experiencias. Así que, por favor, Isaac, ¿se puede ver la pantalla? Sí, se ve perfectamente. Súper. Entonces, muchas gracias por unirse el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre el reconocimiento y la protección legal de la familia multiespecie.
Antes quiero señalarles que por temas de tiempo no he podido o he olvidado poner las citas a quienes corresponden, algunas ideas que están aquí. Sin embargo, todo lo que voy a exponer está en este paper que se llama La familia multiespecie, protección de los animales de compañía desde la protección de los derechos humanos. Y allí tienen todas las citas, las fuentes. Y todos los datos sobre los procesos de los que voy a hablar el día de hoy. Bueno, la exposición está dividida en cuatro etapas. La primera es establecer si es que los animales pueden ser miembros de la familia, y en este momento lo que voy a hacer es referirme a los estudios sociológicos y psicológicos. En la segunda etapa voy a referirme al concepto de familia en el derecho. En la tercera parte voy a referirme al marco constitucional que hace posible el reconocimiento de y la protección de la familia multiespecie, y en la cuarta parte voy a referirme a casos específicos para ver que esto de la familia multiespecie sí se puede dar en la vida real y se puede hacer realidad desde el derecho. También decirles que los casos de los que voy a hablar hoy día, sobre todo los casos peruanos, van a poder encontrar las sentencias en nuestra página web, derechoanimalenperú.org. Y también hay otros artículos académicos que van a poder encontrar en nuestra página web referidos a este tema y a muchos otros. Entonces, si quieren profundizar, los invito a visitar nuestra página web. Eh, Además, durante la exposición hoy día voy a referirme a animal, y cuando me refiero a los animales voy a referirme únicamente a animales de compañía, pero ya al final voy a explicar que esto de la familia multiespecie no debe centrarse únicamente en animales de compañía, porque pueden haber casos en los que hayan animales considerados animales silvestres que puedan por muchas razones llegar a formar parte de la familia. Pero durante la exposición voy a referirme solamente a lo que son considerados ordinariamente animales de compañía, que en la legislación peruana se entiende como cualquier animal doméstico que vive en un entorno familiar. Entonces, no solamente son perros y gatos, sino que pueden ser cerdos, vacas, animales domésticos en general. Bueno, eso para tener en cuenta. Y vamos a empezar con la definición de familia multiespecie. Y esta es una definición que yo le he formado a partir de otras definiciones, pero para empezar esta exposición con una definición ya establecida, vamos a decir que la familia multiespecie es una familia integrada por miembros de diferentes especies animales unidos por vínculos afectivos en una relación igualitaria, donde los miembros se reconocen como de igual valor. Y cuando digo de igual valor, no me refiero a que yo quiera a mi perro de la misma forma en la que yo quiero a mis hijos o a mi padre. Yo creo que en relación con la familia, uno valora a la madre, al hermano, al papá de formas diferentes, pero cuando hablo de igual valor, me refiero a que no hay un sentimiento de inferioridad y de superioridad, sino que hay como que un egalitarismo, un igualitarismo, eh, en donde no se toma uno como instrumento, o como que sus intereses no valen, o que sus intereses eh, por ejemplo, olvidar para priorizar los intereses del otro. Y en realidad, lo que pasa en las familias multiespecies es de que muchas veces los seres humanos vamos a sacrificar nuestros intereses por el interés del animal. Y eso es muy evidente como cuando, por ejemplo, muchas personas llegan a casa cansados después del trabajo y sacan al pasear a sus animales. Muchas veces quisiéramos sacrificar el interés del perro, el interés de querer pasear por nuestro interés por querer descansar, pero por lo general lo que la gente hace, y ya hay un tema de obligación y un tema de una obligación moral, una obligación un deber que nosotros mismos asumimos, que nadie nos lo ha impuesto, que es el que a pesar de estar cansados, sacamos a nuestros animales a pasear.
Sacrificamos nuestros intereses económicos muchas veces por darle una buena atención veterinaria a nuestros animales, por comprarles un juguete, etcétera. Entonces, cuando hago referencia a que en una familia multiespecie los miembros tienen igual valor, me refiero a que los intereses de uno no valen sobre los intereses del otro. Tenemos intereses distintos, pero todos se consideran por igual o se van a equilibrar en una forma igualitaria. Ahora, la primera pregunta a resolver es, ¿pueden los animales ser miembros de la familia? Y para esto tenemos que tener en cuenta de que ordinariamente se entendía a familia como a la mamá, al hijo, y después como que la familia extendida, a los tíos, a la abuelita, etcétera. Y vamos a tener en cuenta que el concepto de familia varía de cultura a cultura. En las sociedades occidentales predomina la familia nuclear, pero en muchas sociedades, por ejemplo, africanas o en comunidades nativas, lo que existe es como una familia comunal donde no se predominan los lazos de sangre, sino los lazos que puedan existir en relación con la comunidad, con las funciones que uno tiene en el grupo, etcétera. Incluso hay algunas culturas en las que se consideran a los animales como tan importantes que muchas veces se puede decir que son familias multiespecie que han existido desde siempre, ¿no? Y lo importante en relación con las familias occidentales, es decir, que la presencia de los animales no ha sido siempre la que tenemos hoy en día. De hecho, se podría llamar a la familia multiespecie como un fenómeno muy reciente por diferentes causas. Porque primero hay más recursos económicos que permiten dedicarnos a los animales, que nos permiten comprarles mejor comida, se extienden más nuestras necesidades, ya no solamente necesidad de comida, sino que también vemos la necesidad de comprarle los premios, esas galletitas chiquitas para el entrenamiento, tenemos la obligación de comprarle sus juguetes. Antes no era obligatorio o la gente no priorizaba la atención veterinaria, pero gracias al crecimiento económico en muchos sentidos, ahora podemos decir que es una obligación llevarlos al veterinario de forma recurrente. Además, algo esto habla el profesor David Fabre en su libro Los animales en el derecho, él resalta un hecho muy importante y es el desarrollo de los antiparasitarios y el desarrollo de todos estos productos que eliminan los parásitos internos o externos de los animales y que también previenen que nosotros nos contagiemos de ellos. Entonces, esto ha permitido de que las personas ya no tengan miedo de meter a sus casas a los animales que antes los tenían en la puerta o de permitir que los animales que antes estaban solamente en la sala ahora puedan dormir en la cama, etcétera. Entonces, podemos hablar de diferentes factores que han permitido el surgimiento de este fenómeno en donde las personas ven que sus animales ya no son solamente animales que viven dentro de su casa o dentro de su propiedad, sino que son seres que conforman parte de su estructura familiar. Ahora, en el artículo que escribí, resalto mucho que es un requisito suficiente que los seres humanos reconozcan a sus animales como miembros de la familia. ¿Por qué? Porque en realidad como vamos a ver en los casos reales que voy a presentar más adelante, la familia multiespecie protege a los animales en el contexto de la familia, pero usando derechos que en realidad son derechos que están hechos para los seres humanos. A lo que me refiero es de que vamos a usar derechos de los cuales son titulares los seres humanos y por extensión se extienden hacia los animales. Entonces, para esto es muy importante que los seres humanos reconozcan a sus animales como miembros de la familia y como ya he mencionado antes, esto es algo evidente hoy en día, pero en caso de ustedes quieran comprobarlo, hay distintas
estudios sociológicos que muestran cómo es de que los seres humanos hoy en día protegen a sus animales, los cuidan, destinan fondos económicos, destinan sustancial tiempo para los animales, sustancial energía. Creo que todos estos hechos son suficientes para demostrar a un juez que los animales no son solamente seres vivos como las plantas que están en nuestra casa, sino que juegan un rol muy importante en nuestras vidas. Un rol que en muchos sentidos se puede comparar al rol que ocupa un hijo, porque necesita cuidado, necesita que los estemos viendo constantemente, etcétera. Y como dije, los seres humanos reconocen a sus animales como miembros de la familia. Es evidente que nosotros hemos creado un apego emocional hacia nuestros animales y identificamos en nuestros animales diferentes roles, como roles de compañía, de cuidado, de confianza, ayuda emocional. Y por eso, por ejemplo, muchas veces nos referimos a nuestros animales como mi hijo o mi hermano. Son las formas de referirnos a nuestros animales más comunes, ¿no? Eres mi hijito, etcétera. Pero es importante que en nuestros procesos judiciales o cuando querramos conversar sobre la familia multiespecie en contextos académicos, dejemos muy en claro que los animales que son parte de una familia multiespecie no están compensando vacíos, y muchas investigaciones indican que en la mayoría de los casos los animales no son un elemento de reposición de huecos, es decir, porque tú y yo no tenemos un hijo, podemos adoptar un perro. Entonces, no se trata de un tema de que vamos a compensar un vacío, que como aquí lo pongo es una hipótesis de compensación o sustitución, sino que las investigaciones demuestran que existe en la familia multiespecie una hipótesis de complementariedad, es decir, que los animales son un complemento en los sistemas familiares. Ya no se habla que no tenemos un hijo, vamos a tener un perro, sino que queremos un perro por lo que significa tener un perro en sí mismo, ¿no? Que vamos a salir al parque, nos hacemos toda una idea de cómo es tener un animalito que en realidad para algunas personas puede que esté sustituyendo algunos huecos, pero yo diría que en la gran mayoría de los casos se trata de que realmente uno quiere tener la experiencia de tener un animal con todo lo que ello implica. Pero también es importante señalar que hay estudios de psicología comparada, perdón, de psicología, claro, comparada o psicología que incluye a otras especies animales. Y y es que estos estudios demuestran que los animales, en muchos casos, al menos en animales, en mamíferos o en animales con un sistema cognitivo avanzado que permitan sociabilización, por ejemplo, esos animales se perciben a sí mismos como miembros de la familia. Y este no es un requisito indispensable desde mi punto de vista para reconocer la familia multiespecie, como si sería que los seres humanos reconozcan a sus animales como miembros de la familia, pero el hecho de que los animales mismos se reconozcan como miembros de la familia para mí supone un plus, un argumento extra al momento de discutir la familia multiespecie en el derecho. Y para demostrar este hecho, he presentado en el artículo dos ejemplos. El primero se trata de triangulaciones familiares, y es que cuando se estudian los sistemas familiares humanos, se ve que hay un fenómeno que se llama triangulaciones familiares, y es un mecanismo en el cual existen, por ejemplo, tres miembros de la familia y donde dos personas pueden estar discutiendo o puede existir un ambiente de tensión entre dos miembros de la familia y un tercer miembro va a intervenir para poder solucionar el conflicto o para liberar la tensión. Entonces, por ejemplo, si dos hermanos están discutiendo, es muy normal que, que uno de los padres intervenga. Entonces, es como una respuesta psicológica que todos tenemos para poder para mantener la cohesión en la familia. Esto de que hay un intermediario, un tercero que quiere intervenir en un conflicto de dos. Entonces, hay muchos estudios que demuestran que los animales muchas veces participan de estas triangulaciones familiares.
Por ejemplo, si hay dos personas que están discutiendo, es normal ver que el perro pueda empezar a ladrar o puede empezar a querer jugar, a llamar la atención de las personas que están peleando, etcétera. Y el otro fenómeno es el de las dinámicas de subfuncionamiento y sobrefuncionamiento. Y de lo que se trata es de que cuando un miembro de la familia está enfermo o está con dolor, perdón, ¿se puede ver todavía? Sí, sí, veo. Se puede ver que cuando un miembro de la familia está con dolor o está enfermo, este miembro está subfuncionando, su funcionamiento baja en relación con la familia, con la estructura familiar, y otro miembro de la familia sobrefunciona para compensar ese subfuncionamiento que existe en el otro miembro de la familia. Y el otro miembro empieza a asumir más responsabilidad, está más concentrado, mucho más inquieto. Por ejemplo, si un hermano se nos pone mal, es normal para nosotros tener mucha más energía para ir y verlo, buscar un médico, movernos, buscar de tratar una solución para compensar ese subfuncionamiento. Y se ha comprobado que los animales también participan de esta dinámica de subfuncionamiento y sobrefuncionamiento. Por ejemplo, si hay una persona en la familia que puede estar mal, llorando, decaída o enferma, se ha visto que los animales empiezan a tener una actitud mucho más activa de querer jugar, querer salir con más regularidad, etcétera. Entonces, podemos decir que los animales también se perciben como miembros de la familia. Tal vez no tengan este concepto de familia, no tengan este concepto em, de que yo pertenezco acá, etcétera, como estos conceptos lingüísticos que nosotros tenemos, pero sí que ellos se sienten como parte de un grupo del que ellos son parte. Entonces, sí que existe un reconocimiento de los mismos animales como miembros de la familia. Entonces, lo que vamos a decir es que la configuración de la familia multiespecie no es un reconocimiento unilateral de membresía, sino que puede ser también un reconocimiento bilateral en el caso de muchos animales. Pero no vamos a decir de todos, porque puede haber que, por ejemplo, yo no he investigado qué pasaría en caso de un pez, por ejemplo. Se puede considerar que un pececito que ha estado en la familia por 2 años pueda considerarse miembro de la familia. Yo creo que esos son pocos casos que necesitan un poquito más de estudio, pero en caso de animales sociales como un perro, un gato, o incluso podríamos decir que algunos animales silvestres como los monos, etcétera, sí tienen esta capacidad de asumirse a sí mismos como miembros de la familia. Desde la sociología y la psicología, la familia se estudia por los roles de los miembros en el sistema familiar. Como había mencionado antes, em, las ciencias sociales, la psicología, no se va a centrar en los vínculos sanguíneos entre los miembros de la familia, sino en los vínculos que existen en relación con afectividad o el rol que yo ocupo, que yo soy indispensable para esta familia por muchas razones, porque doy soporte emocional o porque puedo ser el soporte económico, etcétera. Entonces son los roles los que determinan qué es una familia y cómo se compone una familia. Pero esto es muy diferente en el caso del derecho, porque vamos a ver que el concepto jurídico tradicional de familia incluye miembros humanos unidos por una relación consanguínea de primer orden y siempre vamos a encontrar mayormente en los códigos civiles antiguos que no han sido recientemente renovados que se habla de relación de primer orden, relación de segundo orden, y normalmente se considera la familia como los miembros de una familia unidos por un vínculo de primer orden, ¿no? Es decir, el esposo, la madre, el padre o los hijos. Pero además hay una concepción de que los padres tienen que ser heterosexuales, es decir, una mamá y un papá, y mejor si son casados, hay mucha más legitimidad en esa familia. Y todo esto obedece a exigencias tradicionales y conservadoras de orden público.
Y esto es porque las ideas religiosas y las ideas conservadoras han sido muy, muy influyentes en todo lo que es el derecho civil. Y el derecho civil incluye también el derecho de familia. Entonces, el derecho de familia históricamente ha sido muy conservador respecto a este aspecto. Y todo esto, de todo esto habla Pablo Suárez en su artículo sobre familias multiespecie. Y, pero ¿qué pasa? Que últimamente el concepto de familia ha estado muy influenciado recientemente por los derechos humanos y constitucionales y por tratados internacionales, por ejemplo, los derechos del niño, y también algunos aspectos sobre no discriminación, no discriminación contra la mujer, no discriminación contra las personas con habilidades diferentes, etcétera. Y recientemente se puede decir que el ordenamiento jurídico, el derecho de familia, lo que hace es priorizar la protección de la familia, de la unión familiar y la autonomía de sus integrantes. Y a lo que me refiero es de que hoy en día se reconoce una pluralidad de estructuras familiares. Por ejemplo, ya no solamente es la familia nuclear de primer orden, sino que hoy en día podemos alegar que una familia es también una familia extendida, es decir, que incluye a los primos, a los nietos, a la abuelita, etcétera. También una familia ensamblada, es decir, que dos padres, dos personas se casen y traigan al hogar familiar a sus hijos de diferentes padres, entonces esa familia se une y conforma una sola familia. O familias homoparentales, que son familias con dos papás o dos mamás, que antes era inconcebible en muchos sentidos, pero hoy en día es una familia que está protegida, o al menos debería estarlo, de acuerdo a todo el sistema de derechos humanos en el que nos desempeñamos. Entonces hay una flexibilización del concepto de familia. La familia se concibe por el reconocimiento de los miembros y sus roles. Entonces ya no estamos hablando solamente de uniones que están hechas por vínculos sanguíneos, sino que hoy en día la familia en el derecho se concibe desde el punto de vista sociológico del que hablé antes, por estudiando los roles, estudiando la afectividad que existe entre los miembros, etcétera. Y este es un concepto realista y sensible de familia. Y para dar sustento a lo que digo, les presento este caso. Este caso es Fornerón e hija versus Argentina. Es un caso que se llevó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se trata de un caso en el que una pareja tenía dos hijas, la pareja se separa y la madre descubre que era lesbiana y la madre empieza a tener una pareja mujer. Y lo que hace el padre de las niñas es hacer un proceso para quitarle las hijas, sosteniendo que era un mal ejemplo o era insostenible que una madre lesbiana tenga la patria potestad de sus hijas. Entonces, lo que se llevó el proceso en la corte en las cortes argentinas quitaron la patria potestad, la potestad a la madre por el solo hecho de ser lesbiana y este caso se llevó hasta la Corte Interamericana y la Corte Interamericana fue muy clara al señalar que, que la familia ya no debe verse como la familia tradicional. Y cito, la Convención Americana no establece un concepto cerrado de familia y en particular no protege únicamente un modelo tradicional de familia. El término familiares o parientes más cercanos debe entenderse en su sentido más amplio, incluyendo todas aquellas personas unidas por una relación estrecha. Y mediante una sentencia se le devolvió la tenencia de las dos hijas a la madre sin importar si era lesbiana o no, porque eso no es un hecho que debería importar de acuerdo a las nuevas concepciones de familia. Y es interesante que este mismo concepto abierto y más plural lo encontré en algunas sentencias de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional es una corte que lidia con crímenes de mucha intensidad de corte internacional, por ejemplo, genocidios,
crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, etcétera. Entonces, muchos de sus casos, o yo diría que la mayoría, han sido por crímenes cometidos en África. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que la corte desde un inicio sabía que no podía asumir las concepciones que se tienen en Occidente o en los países desarrollados sobre muchos aspectos, y uno de ellos es el de la familia, porque estaba lidiando con crímenes, con, por ejemplo, exterminios masivos, asesinatos en comunidades nativas o en tribus en África, y esas tribus no tenían la misma concepción de familia que tenemos nosotros, que es nuestra familia nuclear, papá, mamá e hijo, sino que estas familias en realidad eran familias comunales. Entonces, eh, no predomina la familia no nuclear. Y por ejemplo, en un caso muy, muy conocido, que es el caso Lubanga, la Corte Penal Internacional dijo, el concepto de familia puede tener muchas variaciones culturales y el tribunal debería tener en cuenta las estructuras sociales y familiares aplicables. Y en otro caso, en el caso Katanga, también que era sobre un caso sucedido en África, la Corte dijo que el concepto de familia debe entenderse en relación con las estructuras familiares y sociales relevantes. Entonces, em, mm, bueno, eso es para tener en cuenta cómo es de que actualmente hay cortes internacionales que están ampliando el concepto de familia o que tienen una concepción de familia más realista desde un punto de vista sociológico, desde un punto de vista no occidental, etcétera. Y bueno, con estos precedentes, lo que yo me atrevo a decir es de que la familia multiespecie sí califica para ser una familia en la ley. ¿Por qué? Porque primero se está basando en relaciones socioafectivas y como ya hemos visto, es una familia real desde la sociología, desde los estudios psicológicos. Entonces, es una familia de hecho. Incluso si la ley no lo quiere reconocer, ya existe una familia allí. Entonces, en realidad existe una necesidad de reconocimiento legal. Los miembros de una familia multiespecie desarrollan roles en el sistema familiar. Y como vimos, ya existen cortes actualmente reconociendo que son los roles los que forman una familia y no necesariamente los lazos de sangre. Los miembros de una familia multiespecie están conectados por una relación estrecha, como lo dijo la Corte Interamericana, y la familia multiespecie es una variación cultural de la familia mayoritariamente presente en una sociedad occidental. Entonces, también se debe ver que en nuestra sociedad la familia multiespecie es un hecho que no se puede negar. Entonces, es un hecho evidente que no necesita en realidad. Hechos evidentes en el derecho no necesitan probanza, no necesitan pruebas. Entonces, es suficiente decirle al juez, mira, esta es la realidad, hay muchos estudios que hablan al respecto, pero incluso tú lo has podido ver en la sociedad en la que te desenvuelves. Entonces el juez puede usar sus máximas de la experiencia para decir si efectivamente hay muchas personas, incluyéndome a mí mismo, mis vecinos, cuyos perros no son solamente animales que viven en la casa, sino que son miembros de la familia. Entonces, podemos decir que la familia multiespecie debe ser protegida. Antes de ser protegida, obviamente necesita ser reconocida y una vez reconocida necesita ser protegida, apoyada y tratada con igualdad ante la ley. Ahora bien, ¿cuál es el marco constitucional para el reconocimiento de la familia multiespecie? Como había mencionado antes, yo me voy a referir únicamente al caso de Latinoamérica, principalmente a los casos con los que yo estoy más familiarizada, que son los países de Sudamérica, pero yo creo que esto se puede replicar en muchos países que están dentro del sistema interamericano de derechos humanos. Y además que nuestros sistemas son muy similares, todos tenemos el civil law y todos hablamos español, entonces hay mucho diálogo entre cortes y creo que los argumentos que voy a señalar hoy día pueden ser aplicables a casi la totalidad de los países en Latinoamérica.
Los marcos constitucionales latinoamericanos permiten una mayor flexibilidad a la hora de interpretar derechos, y es que todos nuestros países tienen constituciones nuevas, constituciones de 1980 en adelante, que lo que han hecho es integrar la Carta de Derechos Humanos o la lista de derechos humanos reconocidos en diferentes tratados internacionales a nuestras constituciones. Entonces tenemos una lista larga de derechos y es más fácil poder interpretarlos. De hecho, yo estoy familiarizada con la Constitución de Perú y nuestro artículo 3 establece una cláusula abierta de derechos. La cláusula abierta de derechos dice que todos los derechos que no estén explícitamente nombrados en esta Constitución, pero que pueden derivarse por interpretación, se reconocen como derechos constitucionales. Además, tenemos un sistema postpositivista, es decir, que existe sí un positivismo jurídico, nos atenemos a la ley, a lo que dice el Código Civil, el Código Penal, la Constitución, pero existe también un entendimiento de que todas estas normas tienen que ser interpretadas dialécticamente, tienen que ser interpretadas desde la dignidad del ser humano, desde los derechos fundamentales, los derechos constitucionales, y son por lo general derechos y principios basados en una idea de justicia. Entonces hay una interpretación muy dinámica sin tener que llegar a un activismo judicial. De hecho, nuestros sistemas son bastante cuidadosos, al menos puedo decir que en las sentencias peruanas hemos cuidado mucho la motivación. Hemos cuidado mucho el tema de una buena argumentación, etcétera. Y como había mencionado, existen cláusulas abiertas de derechos, como el artículo 3 de nuestra Constitución peruana. Y también decir que el juez desempeña un papel activo en la interpretación de derechos. Esto es porque somos un sistema nuevamente postpositivista. Hay una idea de neoconstitucionalismo también, donde el juez tiene un papel muy activo. El juez puede reconocer nuevos derechos basados en este artículo 3 y también puede considerar los casos sobre una base de caso por caso. Es decir, voy a ver las particularidades de este caso en específico y ver cómo puedo proteger de la mejor forma los derechos en juego. Em, y bueno, vamos a ver que la familia multiespecie en Latinoamérica se ha basado y se ha construido sobre los derechos humanos reconocidos para los seres humanos, sobre todo el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que es un derecho derivado de la autonomía, y también se puede decir que se ha utilizado el derecho a la intimidad familiar, aunque no tanto como se ha utilizado en Europa. Y la diferencia de nuestro caso latinoamericano con el caso europeo es de que en el caso europeo, al menos lo que yo tengo entendido y lo que he podido observar es de que sus cortes, incluyendo la Corte Europea de Derechos Humanos, son mucho más conservadoras y garantistas. Entonces, no sé, me gustaría estudiar un poco más cómo es que están llevando adelante el tema de las familias multiespecie, pero sí que hay mucho desarrollo, al menos he visto que en Bélgica y en España, y están usando esta provisión en el Código Civil, que es la descosificación de los animales, es decir, los animales no son cosas. Pero ese no es el caso del Perú o de Latinoamérica. Lo que nosotros estamos utilizando son los derechos constitucionales y también el reconocimiento de los animales como seres sintientes. Entonces, vamos a pasar, por ejemplo, a una sentencia muy importante de la Corte Constitucional colombiana, en la cual reconoce que existe un derecho fundamental a la tenencia de animales domésticos. Señala que hay personas que deciden incorporar a los animales domésticos al núcleo de su familia y de sus actividades como miembros importantes a los que ofrecen su amor, cariño y atención. Se evidencia el comportamiento afectivo del ser humano, donde el animal se convierte en objeto de cariño y compañía en un grado quizás igual o mayor que un miembro de la familia o de su núcleo social. Entonces, lo que hace es la Corte Constitucional en esta sentencia, todavía de 1997, es decir, que en base al derecho al libre desarrollo de la personalidad, que significa que el ser humano tiene el derecho a desarrollar todo su potencial como ser humano,
y que nadie tiene derecho a restringir la libertad del ser humano. Lo que hace la Corte es decir que, y además usando el derecho a la intimidad personal y familiar, lo que hace esta sentencia es reconocer que la tenencia de un animal doméstico es un bien, es un derecho protegido en la Constitución colombiana, pero que tiene determinados límites, y esos límites son, es que la tenencia de este animal no cause daño a otros. Es decir, no cause daño al mismo animal. Por ejemplo, si se trata de un mono que en realidad ha llegado a la casa por tráfico ilegal, por ejemplo, o si está causando daños a las casas vecinas, por ejemplo, ¿no? Hay muchos olores, etcétera. Pero hay una sentencia que no le he puesto acá, pero hay una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia que dice que, por ejemplo, en el caso de un gallo o en el caso de un animal que haga sonidos muy fuertes, el hecho de que esté perturbando a otras personas, a otros vecinos, por ejemplo, no es razón suficiente para quitarle el animal al tenedor. Entonces, probablemente sea muy importante revisar esa sentencia también. No la he citado aquí, pero es fácil de encontrar. Ahora bien, nuestro Tribunal Constitucional en Perú también ha reconocido el derecho a tener una mascota, también fundamentado en el derecho al desarrollo de la personalidad. Y en esa sentencia 1413-2017 dice que, cito, la posesión de una mascota es una manifestación del derecho al libre desarrollo de la personalidad, en el entendido de que es opción de cada persona decidir si tiene o no una mascota, lo que responde al proyecto de vida de cada individuo. Entonces, lo que hace el Tribunal Constitucional es decir que tener una mascota es parte del proyecto de vida de cada individuo, es decir, es parte de nuestro libre desarrollo de la personalidad y de nuestra autonomía, y siempre que la tenencia de la mascota no cause daño a otros, nosotros estamos en la libertad de tener a nuestras mascotas. Esto cuando se refiere al derecho a tener una mascota, ¿es un reconocimiento de la familia multiespecie? Para mí, sí, solamente que no usó esa terminología, em, pero es definitivamente el reconocimiento de una familia multiespecie. Y se puede usar para distintas causas relacionadas a familias multiespecie. Ahora, ya para terminar, voy a presentarles algunos casos sobre familia multiespecie, casos reales, para que podamos ver que todo esto es posible y que ya se está llevando a cabo. Yo creo que el caso más conocido es el caso de Clifford. Esto se dio en Colombia y es un caso que se resolvió usando el derecho a la unidad familiar, que se deriva del derecho a la vida familiar. Entonces, ¿qué pasó? Que Clifford era un perro schnauzer que tenía epilepsia y necesitaba un medicamento específico para poder sobrellevar esta condición de la epilepsia que se llamaba, el medicamento se llama fenobarbital. Y Colombia el Estado colombiano es el único que podía distribuir este medicamento. Es decir, que la familia tenía que ir a un puesto un hospital nacional a pedir este medicamento. No podía comprarlo en otras farmacias. Y debido a la pandemia y obviamente a una mala administración, el Estado colombiano de un momento a otro ya no tenía stock de este fenobarbital, lo que causó que la familia no pudiera adquirirlo y Clifford empezó obviamente a sufrir esta falta de su medicamento. Entonces lo que hizo la familia de Clifford es presentar una acción de amparo o algo como lo llamen ahí en Colombia, y lo que querían ellos era obtener el medicamento. Y en este caso, lo que hizo el juez es decir lo siguiente: Clifford es parte de la familia, pues es evidente el apego afectivo de los miembros de la familia. Esa situación fáctica se enmarca dentro del concepto de familia diversa que evoluciona hacia un concepto sociológicamente aceptado, la familia multiespecie, que considera que los animales en un ambiente familiar cumplen funciones importantes y definidas en este ámbito, por lo que debe tenerse especial consideración con ellos.
Y lo que hace la sentencia y la jueza en este caso es decir que sí, la familia humana de Clifford tenía el derecho a la preservación de la unidad familiar y que preservar la unidad familiar significaba conservar a Clifford. Y por lo tanto, la falta de medicamento estaba reduciendo la esperanza de vida de Clifford, poniendo en riesgo su salud y su vida, y en consecuencia, esta falta de medicamento estaba afectando el derecho a la unidad familiar de la familia de Clifford. Es decir, como nuevamente digo, se está usando derechos de los cuales son titulares solamente los seres humanos, pero se extiende hacia los animales mediante este concepto de la familia multiespecie. Y la jueza ordenó al Estado colombiano adquirir el fenobarbital en 48 horas, lo cual a mí me parece asombroso. Eh, Esa es una historia exitosa de la familia multiespecie. Este caso también es muy interesante de nombrarlo y es el caso Munay y es sobre indemnización por daño moral, por daños a un animal de compañía. Este caso se llevó a cabo en Cusco, en Perú, y se trata de una perrita que fue atacada por dos perros Rottweiler. Y la demandante, que era la tenedora de Munay, que se identificó como su mamá, alegó que el ataque causó sufrimiento en ella y aflicción por la agresión a un miembro de su familia multiespecie, es decir, a Munay. Ahora, lo que quiero resaltar aquí es de que nuestro Código Civil es bastante específico respecto a qué significa daño moral, y es que el daño moral es indemnizado considerando su magnitud y menoscabo producido a la víctima o a su familia. Es decir, yo puedo pedir daño moral por un sufrimiento que me han causado directamente a mí o que le han podido causar a mi hermana, a mi mamá, a mi papá. Y yo estoy sufriendo por eso. Y lo que a mí me parece interesante es de que los jueces hayan admitido en este caso que familia eh, también incluye a los animales. Y es que en este caso el juzgado precisó que en el proceso se demostró que Munay está incorporada dentro del entorno de convivencia familiar de la demandante. De hecho, se presentaron fotos, se presentó el récord de fotos antiguas en el Facebook donde mostraba a la demandante con la perrita y todo el amor que le tenía, etcétera. Por lo tanto, el juez dice que las lesiones a Munay causaron sufrimiento y angustia a la demandante y en este caso el juez ordenó una indemnización por daño moral de forma independiente a la indemnización por daños emergentes, es decir, curaciones, transporte, etc. Y en segunda instancia la sala confirmó la sentencia. Otro caso que también se ha llevado a cabo en Perú es el caso de la cerdita Petunia, y este caso es muy bonito porque se trata de una cerda, no es una no son estos mini pigs que estaban de moda para tenerlos como animales de compañía, se trata de una cerda común de granja que llegó a crecer mucho, era muy grande. Y la familia, tengo entendido que vivía en un departamento. Entonces, esta cerdita Petunia ya vivía 3 años con la familia. Yo imagino que la tenían desde bebé, pero y los problemas se dieron cuando ya era muy grande. Y en 2018 el municipio lo que hace es mandarle una carta a la familia señalando que habían recibido denuncias de los vecinos y que tenían que trasladar a la cerda, a Petunia, a una granja en máximo 10 días y si no, iban a ir a decomisarla. Todo esto alegando que existía un peligro para la salud pública de los vecinos. La familia inició un proceso constitucional de amparo para quedarse con Petunia. La demandante y madre de familia alegó que ella y sus hijos habían desarrollado vínculos afectivos con Petunia, llegando a considerarla como un familiar más. En este caso, la juez advirtió una colisión de derechos, por una parte el derecho al libre desarrollo de la personalidad y por otra parte el derecho a la salud de los vecinos. La juez reconoció que el derecho de la demandante y de su familia a tener a Petunia como mascota y como miembro de la familia existía, es un derecho que en realidad hace mención a la sentencia del Tribunal Constitucional que antes he mencionado, y dice que sí, que es un derecho tener una mascota, que es un derecho tener a una cerdita como mascota,
Y de hecho dice, y nuestra ley de protección animal es bastante clara al señalar que animal de compañía es cualquier animal domesticado. Nuestra ley 3047 dice, toda especie doméstica, ¿qué es animal de compañía? La definición de animal de compañía es toda especie doméstica que vive en el entorno humano familiar cuyos actos pueden ser controlados por el dueño o tenedor. Entonces, basado en esto, el juez resolvió la colisión de derechos y estableció que la familia de Petunia tenía derecho a tener a Petunia en la casa, siempre y cuando, y aquí viene cómo se resuelve la colisión de esos derechos, siempre y cuando la familia de Petunia cumpliera con las obligaciones de proporcionar un ambiente adecuado al animal y no ponga en riesgo la salud de los vecinos. Y en la sentencia dice que tienen que cuidar de que no haya malos olores, que cuiden bastante el tema de la salubridad, etcétera. Pero también es muy clara al señalar que ninguna autoridad puede prohibir la crianza de animales domésticos como mascotas en áreas urbanas, sin importar su especie. Entonces pueden ser vacas, cerdos, caballos, burros, cualquier animal domesticado. Y además, cualquier prohibición sobre la tenencia de mascotas es una restricción inconstitucional al libre desarrollo de la personalidad. Y además señaló que lo que deben hacer las autoridades es limitarse a regular que se respete la salud pública y el orden público en la crianza de animales. Ok, otro caso del que puedo hablar ahora es el caso, bueno, Yorkshire, mm, que es un caso en Brasil. Y este caso lo que hace es establecer un régimen de visitas para, un régimen de visitas para animales de compañía en casos de divorcio o separación. Lo que hace es que se reconoce que los animales suponen un valor subjetivo único y peculiar para sus poseedores, pero también se ha reconocido que los animales de compañía mantienen sentimientos íntimos hacia sus dueños. Por lo tanto, el tribunal concluyó que es posible establecer un régimen de visitas compartidas para los animales de compañía. También es posible establecer un reparto de gastos ocasionados por los animales de compañía entre exparejas, es decir, se establece una cuasi pensión de alimentos, porque en esta sentencia se discute que la decisión de tener a estos animales fue mutua y esa decisión trae obligaciones que se extienden a futuro y no porque existe un divorcio o una separación, esas obligaciones se extinguen, sino que pagar por la comida, el veterinario, los tratamientos a los animales son obligaciones que se extienden sin importar si la pareja sigue unida o no, al igual que con un hijo humano, ¿no? Otro caso, este no tiene nombre, es el caso en esa sentencia 15.592/2023, es un caso de este año en Argentina, y este caso es bastante peculiar porque es un caso donde existía violencia familiar y lo que se hace es establecer garantías de protección tanto para los niños, los hijos de la pareja o la expareja, como para los animales de la familia. Y lo que pasa luego es de que también se establece un régimen provisional para la tenencia de los animales, al igual que en el caso anterior, pero en este caso lo que el juez hace es decir que este régimen de visitas o tenencia provisional de los animales tenía que coincidir con el régimen de visitas de los hijos, de tal forma que los hijos no se separen de los animales cuando vayan de una casa a otra y tampoco los animales se separen de los hijos y haya como que lo que la jueza dice es de que estos cambios de contexto dañan tanto a los hijos como a los animales mismos. Entonces se ha protegido de una manera muy similar a los niños como a los animales dentro de esta familia. En este caso se dice, y cito, se establece provisionalmente el siguiente régimen de comunicación. M y L, es decir, los animales, compartirán con el señor RD a partir del viernes a las 19 horas hasta el lunes a las 19 horas y con la señora B a partir de las 19 horas hasta el viernes a las 19 horas para que puedan compartir el mismo tiempo tanto con las familias como con sus hijos.
Y finalmente, ese es el último caso del que voy a hablar hoy día, es el caso Simona, también es un caso de este año y es un caso que creo que tiene que ser muy tomado en cuenta porque en este caso se establece que son los juzgados de familia los que tienen que ver casos de familia multiespecie. Entonces, ¿qué pasaba? Esa es la primera sentencia en Latinoamérica que define al juez de familia como el juez competente para resolver casos relacionados con familias multiespecie. El- y lo resolvió la Corte Superior de Bogotá en una contienda de competencia. Los hechos son los siguientes. Se estableció una demanda, se postuló una demanda sobre la custodia compartida de una perrita llamada Simona. El demandante alegó que consideraba a Simona como su hija y desde la separación con su expareja, él y Simona se habían visto afectados negativamente porque no podía visitarla regularmente. La demanda fue presentada originalmente en el Juzgado Tercero de Familia de Bogotá y este juzgado de familia rechazó la demanda y la pasó a un juzgado civil, alegando que las decisiones relativas a animales no estaban contempladas en el Código General de Procedimiento correspondiente. Entonces lo pasan a un juzgado civil y lo que hace el juzgado civil del circuito de Bogotá es rechazar también la demanda diciendo que los animales son parte de la familia, el bienestar animal puede verse afectado por divorcios y separaciones y por lo tanto la competencia era de los jueces de familia. Entonces, para dirimir este conflicto, la Corte Superior de Bogotá establece que si bien el Código General del Procedimiento de Colombia no menciona que los jueces de familia tengan que ver temas de animales, lo que sí dice la jurisprudencia de la Corte Suprema es que los jueces de familia tienen competencia para conocer casos de circunstancias especiales relacionadas con la protección de la familia, de las familias en general. Y consecuentemente, lo que dice además, ¿no? Dado que hoy la ley reconoce no solo la protección especial a favor de los animales, sino también su papel en las familias, corresponde a los juzgados de familia conocer de los casos relativos a la custodia de los animales de compañía. Entonces, hoy en día ya se tiene jurisprudencia y un precedente según el cual los casos de familias multiespecie tienen que verse desde los juzgados de familia y no desde juzgados civiles que puedan ver temas relacionados con dar sumas de dinero y otros temas. Y esto es muy importante porque los juzgados de familia manejan términos, manejan principios que permiten resolver de forma verdadera y de una forma mejor los problemas en las familias por mencionar el más conocido, el principio del interés superior del niño. Entonces, se podría pensar que ahora que los juzgados de familia van a ver los casos de familia multiespecie, van a aplicar análogamente todos estos principios a los casos de los animales. Entonces, vamos a tener nuevos casos donde se hace mención a el interés superior del animal, qué es lo que el animal desea, etcétera. Y de hecho, ya no lo he citado en esta presentación porque no es un caso latinoamericano, pero existen bastantes casos en Europa, tengo entendido que en Bélgica y en España, en donde se ha visto, se ha aplicado este principio del interés superior del animal y se ha dado, de una forma u otra, el juez ha tomado muy en cuenta con quién prefiere estar el animal. Entonces, es como que darle también a los hijos antes no se hacía esto, pero hoy en día los niños muchas veces pueden dar su opinión en las cortes y decir con qué, si quieren quedarse con la mamá, perdón, o con el papá, etcétera. Entonces, de una forma análoga podría verse hoy en día si es que los animales se sienten mucho más a gusto con una persona o con otra y eso es bastante interesante porque ya no solamente se está haciendo presunciones de que siempre tienen que ir con la mujer o el varón, de una forma u otra se toma en cuenta la preferencia de los animales. Y bueno, solamente eso. Muchas gracias. Espero que haya sido entendible, pero si es que no lo ha sido, les recomiendo,
les remito a el paper que les presenté inicialmente y que pueden encontrarlo en la página web de Derecho Animal en Perú. Gracias.